Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Era martes y el cielo amaneció nublado, con esa luz gris que no anuncia nada pero que te hace sentir que algo no encaja del todo. Javier se levantó antes que yo, como siempre que tiene que viajar. Desayunó de pie en la cocina, revisando correos en el móvil, sin apenas mirarme. Me dio un beso en la frente y otro en la mejilla de Lucía, que aún tenía legañas en los ojos. Le pregunté si tenía todo lo que necesitaba y me dijo que sí, con ese tono distraído que últimamente usaba para casi todo. Cuando cerró la puerta, escuché sus pasos bajar por la escalera, rápidos, seguros, como si huyera de algo. Me quedé un momento quieta en el pasillo, con una taza de café en la mano, sin saber por qué me sentía incómoda. Fue un martes como cualquier otro, al menos eso creí. Lucía se preparaba para el colegio en silencio, algo raro en ella, que siempre tenía alguna historia que contarme mientras se ponía los calcetines. Le pregunté si le pasaba algo, pero solo encogió los hombros y dijo que tenía sueño. Le hice una coleta rápida, metí una galleta en su mochila por si tenía hambre más tarde y la acompañé hasta la parada del autobús. La vi subir y sentarse en su sitio de siempre, junto a la ventana. Antes de que arrancara el vehículo, me lanzó una mirada que no supe leer. Pensé que quizá estaba preocupada por un examen o alguna discusión con amigas, cosas normales para una niña de 10 años. Volví a casa y puse una lavadora, luego me senté a trabajar desde el salón. Nada parecía fuera de lo común, pero dentro de mí empezaba a crecer un nudo, sin que yo pudiera ponerle nombre. Durante el día, todo siguió su curso. Hice unas llamadas, respondí correos, salí a hacer la compra rápida. Incluso hablé con mi madre por teléfono, le conté que Javier había salido de viaje y que Lucía estaba un poco apagada. Ella me dijo que los niños a veces se ponen así, que no me preocupara, que seguramente era el cansancio. Intenté relajarme, pero no lo conseguí del todo. Había algo en la forma en que Javier me miró esa mañana, o quizás en cómo evitó mirarme, que me dejó intranquila. Aunque no quería admitirlo, había algo entre nosotros que ya no funcionaba como antes. La rutina, las ausencias, los silencios. Todo eso se había vuelto parte del paisaje. Y sin embargo, ese martes, algo empezó a cambiar, aunque yo aún no lo sabía. Eran casi las 4 de la tarde cuando escuché el timbre. Fui a abrir la puerta y ahí estaba Lucía, con la mochila colgando de un solo hombro y la mirada perdida. Entró sin decir nada, dejó las cosas en el suelo del pasillo y se quedó quieta, como si no supiera a dónde ir. Me agaché para preguntarle qué pasaba, pero no respondió. Tenía los ojos hinchados, como si hubiese estado llorando durante horas. Su piel estaba más pálida de lo normal, y sus labios temblaban levemente. Me abrazó con fuerza, sin decir palabra, y fue en ese gesto donde supe que algo grave había ocurrido. No era un mal día cualquiera. La llevé al sofá y le ofrecí un vaso de agua. Tardó varios minutos en tomar un sorbo, mientras yo me sentaba a su lado en silencio. No quise presionarla, aprendí con los años que a veces el silencio abre más puertas que las preguntas. Acaricié su espalda con suavidad, esperando a que encontrara el valor de hablar. En su mirada había una mezcla de miedo y tristeza que me dejó helada. No se trataba de un enfado, ni de una pelea en el colegio. Era algo más hondo, más oscuro. Algo que llevaba tiempo escondiendo. En ese momento, supe que el día que había comenzado como cualquier otro, acabaría siendo el principio de algo que no podría deshacer. Después de varios minutos en los que el tiempo parecía haberse detenido, Lucía levantó la vista y me dijo, con voz entrecortada, «Mamá, por favor, haz la maleta rápido. Tengo miedo de papá». Me quedé paralizada, sin saber si había entendido bien. Pensé que quizás se refería a una discusión, a un castigo, algo puntual. Pero su expresión era clara, no estaba exagerando.
Me temblaron las manos. Le pedí que repitiera lo que había dicho, y lo hizo, casi en un susurro. Insistía en que quería irse de casa, ahora, sin esperar a nada ni a nadie. Su urgencia era real. Quise saber qué había pasado exactamente, pero no lograba explicarse del todo. Solo decía que no quería estar más cerca de su padre, que ya no confiaba en él. Mi mente se llenó de preguntas que no me atrevía a formular. ¿Le había hecho daño? ¿Había gritado? ¿La había tocado? Sentí una mezcla de rabia y miedo, pero también una punzada de culpa. ¿Cómo era posible que no hubiera visto nada? Me levanté y empecé a caminar por el salón, buscando algo que hacer con las manos, tratando de ordenar los pensamientos. Miré a Lucía, sentada en el sofá, abrazando un cojín como si fuera un salvavidas. No podía ignorar lo que me estaba pidiendo. Volví a sentarme junto a ella e intenté hablar con calma. Le pregunté si su padre le había hecho algo concreto, algo físico. Ella negó con la cabeza, pero no parecía convencida. Dijo que no quería entrar en detalles, que solo quería irse, cuanto antes. Me costaba entenderlo. Javier siempre había sido un padre atento, algo ausente por el trabajo, sí, pero nunca agresivo. O al menos, eso creía yo. Lucía seguía sin mirarme a los ojos, como si le diera miedo mi reacción. Yo intentaba no perder la compostura, pero por dentro todo se estaba desmoronando. No podía seguir dudando. Algo pasaba. Y era grave. Insistí una vez más, con cuidado, preguntándole si lo que sentía era nuevo o si llevaba tiempo así. Me confesó que no era la primera vez que se sentía mal con él, pero que hasta ahora no había tenido valor para decírmelo. Que antes pensaba que era culpa suya, que ella hacía algo mal. Al oír eso, sentí como si me arrancaran el corazón. Ningún niño debería sentirse culpable por los actos de un adulto. La abracé y le prometí que no la obligaría a quedarse donde no se sintiera segura. Me levanté, fui al cuarto y empecé a preparar una mochila sin pensar demasiado. Necesitaba reaccionar rápido, antes de que la duda me hiciera retroceder. No tardé más de 5 minutos en decidir. Cogí una mochila grande, metí algo de ropa para las dos, nuestros cargadores, medicamentos y los documentos importantes. No sabía cuánto tiempo estaríamos fuera, pero tampoco quería que Lucía sintiera que estábamos huyendo sin rumbo. Llamé a mi madre y le pedí que no hiciera preguntas, solo que preparara una cama para nosotras. Su tono cambió en cuanto oyó mi voz. Me dijo que fuéramos con cuidado y que nos esperaba. Cerré todas las ventanas, apagué las luces y dejé una nota en la mesa para que Javier no pensara que nos había pasado algo. Lucía no soltó mi mano en ningún momento, como si tuviera miedo de que cambiara de idea. Subimos al coche sin hablar. El trayecto hasta casa de mi madre duró poco más de 1 hora, pero se me hizo eterno. Cada semáforo en rojo me parecía una advertencia, cada coche detrás de nosotros una amenaza. Intenté mantener la calma, conducir con prudencia, no mirar el móvil. Cuando llegamos, mi madre nos recibió con los brazos abiertos. Me abrazó con fuerza, pero no preguntó nada delante de Lucía. Yo le agradecí ese silencio con la mirada. Subimos al piso, y en cuanto entramos, Lucía fue directa al cuarto que había sido mío cuando era niña. Cerró la puerta con llave y no volvió a salir durante mucho rato. La dejé. Necesitaba su espacio, su tiempo. 1 hora más tarde, la puerta del cuarto se abrió despacio. Lucía salió con los ojos hinchados y el pelo revuelto. En la mano llevaba su móvil. Me senté con ella en el sofá y esperé a que hablara. Me lo tendió sin mirarme directamente y dijo simplemente, «Escucha esto». Le di al play sin saber qué esperar. La grabación comenzó con silencio, y luego se oyó claramente la voz de Javier.
Al principio parecía estar hablando en tono bajo, pero en segundos se convirtió en gritos. Insultaba a Lucía, la acusaba de haber roto algo, de hacer todo mal. Era su voz, sin duda. Una voz que yo no había escuchado nunca de ese modo. Me quedé helada. La rabia me subió por el cuerpo como un fuego lento. Sentí vergüenza, tristeza, impotencia. ¿Cuántas veces habría pasado algo así sin que yo me enterara? Lucía me explicó que grabó el audio escondida, sin saber si algún día se atrevería a enseñármelo. Le costó hablar, pero poco a poco fue contando que esos arranques de su padre eran frecuentes. Que cuando yo no estaba, él cambiaba. No la golpeaba, pero la humillaba, la hacía sentirse pequeña. No podía creer lo que oía, y a la vez todo empezaba a encajar. El silencio, su mirada, el miedo. La abracé con fuerza. Le dije que ya estábamos a salvo. Esa noche no pude dormir. Reproduje el audio una y otra vez, intentando comprender cómo no había notado nada. Cada palabra de Javier era una puñalada. La manera en que perdía el control, cómo cambiaba el tono, cómo se burlaba de ella. Me sentí culpable por no haber estado más atenta, por haber confiado tanto en él. La imagen de padre paciente y comprensivo se desmoronaba por completo. Me preguntaba si alguna vez había sido real o si solo era lo que yo quería ver. El miedo de Lucía era justificado. No estaba exagerando. Había soportado todo aquello en silencio, por miedo o por vergüenza. Al día siguiente, mi madre me encontró en la cocina con ojeras y los ojos hinchados. Me preguntó qué pasaba, y esta vez se lo conté todo. Escuchó el audio en silencio, sin interrumpirme. Luego me abrazó y me dijo que tenía que hacer algo, que no podía dejarlo así. Yo ya lo sabía, pero necesitaba escuchar esas palabras en voz alta. Tenía que proteger a Lucía. No importaba el escándalo, ni lo que pensara la familia de Javier, ni las consecuencias legales. Era mi hija. Y si no actuaba, el daño podría ir a más. Respiré hondo. Sabía lo que tenía que hacer. Lucía me dijo que esa grabación no era un caso aislado. Que había empezado a grabar hacía unas semanas, porque ya no soportaba más el miedo de que nadie le creyera. Me enseñó otros audios más cortos, fragmentos de discusiones, momentos en los que Javier la amenazaba con castigos sin sentido o le gritaba por errores mínimos. Yo no podía creer lo que escuchaba. Era como si descubriera a un desconocido viviendo en mi propia casa. Había conseguido ocultarlo todo tan bien, mantener esa fachada de marido educado y padre presente. Lo más doloroso fue saber que Lucía había vivido con ese miedo mientras yo estaba a metros de distancia. Me sentí completamente ciega. Me explicó que nunca me lo había contado porque tenía miedo de que no la creyera, o peor aún, de que eso provocara más enfado en él. Pensaba que si aguantaba en silencio, todo pasaría. Pero cada vez era peor. Me confesó que había días en los que no quería volver a casa desde el colegio, que fingía estar enferma solo para evitarle. Me rompió el alma. Me sentí traicionada por Javier, pero más aún por mí misma, por no haber sido capaz de protegerla antes. Aquello ya no era una simple discusión familiar. Era maltrato psicológico, constante, frío y perfectamente disimulado. No podía mirar hacia otro lado. No, otra vez. Esa noche, cuando Lucía se durmió, me encerré en el baño con el móvil en la mano. Miré nuestras fotos antiguas, cumpleaños, viajes, momentos en los que parecía que todo era feliz. Me pregunté en cuántos de ellos ya estaría ocurriendo todo esto sin que yo lo supiera. La culpa me estrangulaba el pecho. ¿Cómo pude no verlo? ¿Cómo pude confiar tanto en alguien que escondía esa violencia detrás de una sonrisa? Empecé a recordar frases, gestos,
Silencios que antes no me parecían nada y que ahora cobraban un sentido terrible. Era como montar un puzzle con piezas que siempre estuvieron ahí, pero que nunca supe encajar. Sentía rabia, tristeza, pero sobre todo una culpa que me desgarraba. Pensaba en Lucía, en su soledad, en su miedo, en las noches que quizás lloró sin hacer ruido para no molestar. Yo estaba allí, en esa misma casa, y no supe ver nada. Me sentía cómplice por omisión, por no haber preguntado más, por haber aceptado las ausencias de Javier como parte de una vida adulta normal. Nunca imaginé que la violencia podía presentarse de forma tan sutil, tan silenciosa. No sabía cómo reparar ese daño, pero tenía claro que no podía permitir que siguiera. Me prometí a mí misma que, aunque fuera tarde, no fallaría de nuevo. Ni a ella, ni a mí. Al día siguiente, cuando Lucía estaba en terapia con una psicóloga infantil que mi madre conocía, tomé el teléfono y llamé a Javier. No le dije dónde estábamos ni por qué habíamos salido de casa. Fingí que todo iba bien, que Lucía solo estaba un poco rara, que tal vez necesitaba un descanso. Quería escucharlo. Ver si su voz mostraba algún signo, alguna reacción que me confirmara lo que ya sabía. Y no tardó en hacerlo. Cuando mencioné que la niña llevaba días distante, su tono cambió de inmediato. Pasó de la preocupación al enfado en segundos. Me dijo que era una exagerada, que Lucía era una niña manipuladora, que seguro se estaba inventando cosas para llamar la atención. No me dejó terminar de hablar. Me gritó por teléfono, como en los audios. Y en ese momento ya no tuve ninguna duda. Colgué en seco, temblando, con las lágrimas a punto de salir, pero también con una certeza que me dio fuerza. No era solo lo que Lucía me había contado. Ahora yo misma lo había escuchado con mis propios oídos. El hombre que amé durante años ya no existía, o tal vez nunca existió. Y yo tenía que proteger a mi hija, costara lo que costara. Después de esa llamada, ya no quedaba lugar para las dudas. Javier había mostrado su verdadera cara sin necesidad de provocación. Esa explosión de ira, tan fuera de lugar, era una réplica exacta de lo que Lucía me había descrito y grabado. Me senté en la cama con el teléfono aún en la mano, escuchando el silencio que quedó tras colgar. Sentí miedo, pero también una especie de alivio extraño. Por fin tenía la certeza de que lo que pasaba no estaba solo en la cabeza de mi hija. Ya no podía seguir justificando comportamientos, ni restar importancia a lo que claramente era un patrón. Javier tenía un problema grave. Y nosotras necesitábamos distancia. Llamé a mi madre y le conté todo. Por primera vez, pronuncié la palabra maltrato en voz alta, y fue como romper un muro dentro de mí. Me temblaban las piernas, pero ya no podía callarlo. Ella me dijo que no estaba sola, que haríamos lo que hiciera falta. Esa noche dormí muy poco, pero al menos sentí que había tomado una decisión. Me quedé junto a Lucía, acariciándole el pelo mientras dormía. Pensé en lo que vendría después, abogados, denuncias, juzgados. Pero también pensé que merecíamos algo mejor. Que aquello no podía seguir así. Que el silencio ya no era una opción. A la mañana siguiente, pedí cita en el punto de atención a la violencia familiar del ayuntamiento. Me atendieron rápido, con una calidez que no esperaba. Llevé los audios grabados y les conté lo que sabíamos. La mujer que me atendió no se sorprendió, pero me miró con atención y me dijo que estaba haciendo lo correcto. Me explicó que podía presentar una denuncia, que existía la posibilidad de solicitar una orden de protección temporal mientras se investigaba. Todo sonaba burocrático, frío, pero detrás de esas palabras había una posibilidad de respiro. Por primera vez, sentí que alguien nos creía sin cuestionarnos. Me dieron pautas claras y una hoja con teléfonos de emergencia. Salí de allí con la carpeta en la mano y el corazón más ligero.
Fui directa al parque donde había quedado con mi madre y Lucía después de la cita. No les conté todos los detalles, pero les dije que ya había empezado el proceso. Lucía me miró con una mezcla de miedo y alivio. No quería que sintiera que se venía una guerra, pero tampoco podía edulcorarlo. Le expliqué que la policía y los jueces estaban para ayudarnos, que nadie podía hacernos daño si hablábamos claro. Ella no dijo nada, solo me abrazó. Y yo supe que, aunque el camino sería largo, lo estábamos haciendo juntas. Paso a paso. Esa tarde, mientras merendábamos en la cocina de mi madre, Lucía me preguntó si su padre podía venir a buscarnos. Noté en su voz un temblor que me partió por dentro. Le aseguré que no, que estábamos protegidas, que había gente vigilando. Pero aún así, sus ojos se llenaron de lágrimas. Me dijo que tenía miedo de que nadie le creyera. Que si su padre decía que ella mentía, todos estarían de su parte. Me sentí impotente. Esa inseguridad venía de años de silencios y manipulación. Le dije que ella no estaba sola, que ahora yo sabía la verdad, y que nadie nos haría retroceder. Intenté no presionarla, pero le recordé que lo más importante era que estuviera segura. Le hablé de la psicóloga, de lo bien que podía ayudarla a ponerle nombre a todo lo que sentía. Al principio, no quería hablar más del tema. Solo quería ver una película, distraerse, ser una niña otra vez. Lo entendí. A veces el alma también necesita un descanso. Pero sabía que ese miedo no iba a desaparecer por sí solo. Que necesitaría tiempo, apoyo y mucho amor. Y yo estaba dispuesta a dárselo, incluso si todo a mi alrededor se derrumbaba. Porque Lucía era lo único que importaba ahora. Fui a la comisaría con los audios guardados en el móvil y los informes que me habían dado en el punto de atención. Estaba nerviosa, pero no podía posponerlo más. Expliqué todo con la mayor claridad posible, sin dramatizar, pero sin omitir nada. Me preguntaron por fechas, por episodios concretos, por cambios en el comportamiento de Lucía. Mostré las grabaciones. El agente que me atendió escuchó todo con atención y luego me dijo que era suficiente para iniciar el procedimiento. Me ofrecieron una orden de alejamiento provisional mientras el juez estudiaba el caso. Acepté sin dudar. Ya no podía permitir que Javier se acercara a nosotras. Al salir de la comisaría, sentí que me quitaba un peso de encima, pero también apareció otro distinto, el miedo al que vendrá. Sabía que Javier no se quedaría callado. Que iba a enfadarse, a llamarme, a intentar manipular la situación. Pero esa vez yo ya estaba preparada. Avisé a mi madre, le pedí que no abriera la puerta a nadie que no conociera. Cambié la contraseña de mis redes sociales, bloqueé su número. Era una sensación extraña, protegerme de alguien con quien había compartido media vida. Pero esa protección ya no era una opción. Era una necesidad. Cuando Javier volvió de su viaje, encontró la casa vacía. Me mandó mensajes uno tras otro, primero preguntando, luego acusando, y finalmente amenazando. No respondí a ninguno. Me limité a guardar todo como prueba. Me decía que era una exagerada, que me estaba dejando manipular por una niña, que estaba destruyendo la familia. Luego intentó apelar al recuerdo de nuestros buenos tiempos, como si eso fuera suficiente para borrar lo que había hecho. Era la típica estrategia, culpabilizarme, hacerme dudar. Pero ya no funcionaba. Había cruzado una línea que no se podía deshacer. Durante varios días, insistió. Me escribía por correo, por redes, incluso a familiares míos. Se hacía la víctima, decía que lo habíamos abandonado sin explicación. Yo no respondía. Todo eso lo envié también al abogado que me asignaron. Me aconsejó mantener la calma, no entrar en provocaciones, y documentar cada intento de contacto.
Lucía no sabía todos los detalles, pero notaba mi tensión. Intenté protegerla de la parte más fea, pero incluso ella intuía que su padre no iba a rendirse fácilmente. Aún así, no me arrepentía. Habíamos hecho lo correcto, aunque costara. A las 2 semanas, recibí una notificación del juzgado. Se aceptaba tramitar la orden de protección de forma urgente. Javier no podía acercarse a menos de 300 metros de nosotras, ni comunicarse por ningún medio. Le retiraron temporalmente el derecho de visita, al menos hasta que hubiera una resolución firme. Cuando leí el documento, sentí una mezcla de alivio y vértigo. Era oficial. Ya no estaba solo en mis manos protegernos, ahora había una estructura legal detrás. Fue el primer paso para recuperar algo de estabilidad. Lucía lo supo esa misma tarde. Le expliqué con palabras sencillas que su padre no podía acercarse ni hablar con nosotras por orden del juez. Me miró largo rato y luego me preguntó si eso significaba que ya estábamos seguras. Le respondí que sí. No completamente, pero mucho más que antes. Me abrazó y respiró hondo, como si soltara algo que llevaba retenido en el pecho desde hacía tiempo. Esa noche durmió de un tirón, sin despertarse llorando. Y yo también descansé, por primera vez en mucho tiempo, aunque fuera solo unas horas. Era un respiro, y lo necesitábamos. Con la orden de alejamiento en vigor, Lucía empezó a mostrar señales de mejora. Ya no se sobresaltaba con cada ruido, ni miraba constantemente hacia la puerta. Volvió a dormir en su cama sin pedirme que me quedara con ella hasta que se durmiera. Poco a poco, recuperó el apetito, dejó de quejarse de dolores de barriga que antes aparecían sin causa aparente. Volvía del colegio con ganas de hablar, de contarme cosas, aunque todavía evitaba cualquier referencia a su padre. Aún así, las pesadillas no desaparecieron del todo. Algunas noches se despertaba llorando, pero al menos ahora hablaba. Estaba aprendiendo a poner nombre al miedo. La psicóloga que la atendía me dijo que era normal, que no se puede deshacer el daño emocional de golpe. Pero también me aseguró que íbamos por buen camino. Lucía comenzó a dibujar de nuevo, y en uno de sus cuadernos apareció una casa con solo 2 figuras, ella y yo. No le dije nada, solo lo guardé. Era su forma de expresar que se sentía segura, aunque faltaran respuestas. Le di todo el espacio que necesitaba, sin forzarla a hablar. Algunos días quería reír, otros llorar sin motivo. La acompañé en todos. Porque más allá de mi propia tristeza, lo más importante era que ella se sintiera escuchada, protegida y libre. Fue en una tarde cualquiera, revisando documentos y papeles antiguos en busca de facturas, que algo me llamó la atención. Encontré varios extractos bancarios que no recordaba haber visto antes. En ellos, Javier retiraba grandes cantidades de dinero en efectivo casi cada semana, durante meses. Nunca me había hablado de esos movimientos, y en casa no faltaba nada. Empecé a sumar cantidades y me asusté. ¿A dónde iba ese dinero? ¿En qué lo gastaba? No había viajes, ni compras, ni inversiones que justificaran esos retiros. Todo estaba demasiado ordenado en apariencia, pero las cifras contaban otra historia. Hablé con una amiga que trabaja en un despacho contable. Le mostré los extractos y le pedí que me ayudara a entender. Tras unas búsquedas, descubrimos pagos recurrentes en una ciudad cercana. Citas médicas, supermercado, incluso alquiler. Todo estaba a nombre de Javier. Al principio pensé que quizá era para algún familiar, pero cuando buscamos más a fondo, descubrimos algo que me dejó sin aire. Javier tenía otra familia. Una mujer y un niño pequeño. Llevaba años ocultándolo, y el dinero que salía cada semana era para ellos. No solo había maltratado psicológicamente a su hija. También nos había mentido durante años.
No podía creerlo. Cada pieza encajaba ahora de una forma brutal. Las ausencias, los viajes repentinos, las excusas vagas. Javier vivía una doble vida, y yo había sido solo una parte de su fachada. Me sentí usada, engañada, humillada. Pensé en todas las veces que lo defendí, que lo esperé despierta, que le creí cuando decía que todo era por trabajo. Y mientras tanto, él construía otra vida con otra mujer, como si lo nuestro no existiera. Me dolía más por Lucía. ¿Qué clase de padre podía dividirse de esa manera, mentir así, y seguir actuando como si nada? Hablé con el abogado y le conté lo que habíamos descubierto. Me dijo que eso también era relevante para el caso, que mostraba un patrón de engaño y manipulación que reforzaba la necesidad de protegernos. Aún así, no supe si contarle a Lucía la verdad completa. ¿Qué ganaba con eso? ¿No había sufrido ya suficiente? Decidí esperar, dejar que el tiempo me diera claridad. Por dentro, yo seguía cayendo en pedazos. Pero por fuera, necesitaba mantenerme firme. Porque lo que se avecinaba no era solo un juicio legal, sino el juicio emocional más duro de mi vida. Y tenía que estar lista. Cuando asumí que Javier llevaba una doble vida, algo dentro de mí terminó de romperse. Ya no se trataba solo del maltrato psicológico hacia Lucía, ni de su carácter agresivo. Era un mentiroso profesional, un manipulador que supo mantener dos mundos separados sin remordimiento. Empecé a repasar mentalmente todas las veces que me hizo sentir culpable por sospechar o preguntar demasiado. Me había usado, no solo como esposa, sino como escudo. Mientras yo defendía su imagen delante de amigos y familia, él construía otra realidad con otra mujer. No quería imaginar lo que esa otra mujer sabía o ignoraba. Me sentí tonta, pero también liberada, por fin veía las cosas como eran. No era fácil asumirlo todo de golpe. Me costaba dormir, y cuando lo lograba, despertaba con ansiedad. ¿Qué más me había ocultado? ¿Y si había más personas, más mentiras? El control que había ejercido sobre nosotras era tan silencioso que, durante años, me pareció normal. Como si fuera parte del equilibrio de una familia cualquiera. Pero no lo era. Él no quería una familia, quería poder, silencio, obediencia. Me costó dejar de justificarle incluso después de todo. Porque el amor, cuando se mezcla con el miedo y la costumbre, tarda en morir del todo. Pero aquella mujer ingenua que lo esperaba en casa ya no existía. El juicio se celebró 3 meses después de la denuncia. Fue duro sentarme en esa sala, frente a él, viéndole actuar con la misma frialdad con la que había vivido su mentira. Sus abogados intentaron desacreditarme, pintar un cuadro exagerado, decir que yo estaba manipulada por mi madre, por psicólogos, por mi propia hija. No me sorprendió. Era el guión de siempre, el del agresor que se disfraza de víctima. Pero no estaba sola. La psicóloga de Lucía declaró con claridad, explicando cómo los síntomas de la niña eran coherentes con un ambiente de abuso verbal y emocional. Y lo más importante, los audios. Fueron escuchados por el juez. Javier no pudo negarlos. Su voz, sus palabras, su tono. Eran pruebas irrefutables. Su actitud en la sala fue arrogante, incluso cuando los demás hablaban. No miró a Lucía ni una sola vez. Eso lo dijo todo. En ese momento, me di cuenta de que no se arrepentía. Ni por ella, ni por mí, ni por nadie. Solo por haberse visto expuesto. Yo declaré sin odio, sin buscar venganza. Solo quería que quedara claro lo que habíamos vivido. Que el silencio no podía seguir protegiéndole. Y que la justicia, por fin, nos escuchara. Fue agotador, pero también necesario. Un mes después, recibimos la notificación oficial.
El juez dictó una orden de alejamiento permanente. Javier no podría acercarse a mí ni a Lucía bajo ninguna circunstancia. Le retiraron la custodia de forma definitiva, y solo podría ver a la niña bajo supervisión, si algún día ella lo aceptaba. Además, recibió una pena por maltrato psicológico leve. No era la condena ejemplar que muchas veces se imagina, pero era un reconocimiento. La ley había hablado. Y nosotras habíamos sido escuchadas. Me temblaban las manos al leer cada párrafo, pero también sentí que algo se cerraba. No hubo celebración. No lo viví como una victoria, sino como un cierre necesario. No hay alegría en ganar un juicio así, solo alivio. Pensé en Lucía, en lo que todo aquello significaría para ella dentro de unos años. En la marca que le quedaría, aunque sanara. Pensé también en mí, en cómo había permitido que alguien así nos envolviera en una red tan oscura. Pero no me quedé atrapada en el reproche. A partir de ahora, la vida seguía. Más despacio, más atenta, más despierta. Y sobre todo, sin miedo. Eso ya era mucho. Una tarde, mientras recogía la ropa tendida en el balcón, recibí una llamada inesperada. Era mi suegra. Al principio dudé si contestar, pero lo hice. Su voz sonaba seca, cortante. Me dijo que no podía creer lo que había hecho, que había destruido a su hijo, que lo había dejado solo, humillado. Intenté explicarle que no se trataba de una pelea de pareja, sino de proteger a Lucía. Pero no quiso escuchar. Me acusó de exagerar, de haberlo planeado todo para quedarme con la niña. Me dolió, más de lo que esperaba. Porque en el fondo, yo la había querido. Le respondí con calma que no tenía intención de entrar en discusiones. Que todo estaba en manos de la justicia, y que si quería saber la verdad, tenía las pruebas a su disposición. No me insultó, pero colgó de forma brusca. Después de eso, algunos primos suyos me dejaron de hablar. Otros ni siquiera se molestaron en preguntar. Comprendí que mucha gente prefiere creer en lo que encaja con su versión cómoda del mundo. Y también entendí que no debía buscar comprensión donde no hay voluntad de ver. No era mi guerra convencerlos. Mi responsabilidad estaba con Lucía, no con ellos. Volvimos a casa unas semanas después de la sentencia. Antes de entrar, respiré hondo. No era la misma casa. La estructura seguía ahí, pero el peso del pasado también. Cambié la cerradura. Pinté el salón. Compré cortinas nuevas. Lucía eligió el color de su habitación, un verde claro que decía que la hacía sentir tranquila. Cada pequeño cambio era un símbolo de algo más grande. No se trataba de borrar lo vivido, sino de marcar el inicio de algo diferente. Una etapa sin miedo. Sin gritos. Sin mentiras. El primer desayuno juntas en nuestra cocina fue especial. Preparamos tostadas y zumo, y pusimos música baja. Nada extraordinario, pero era la primera vez en mucho tiempo que sentíamos calma. Nadie nos vigilaba, nadie nos juzgaba. Solo nosotras, con nuestras cicatrices y nuestra fuerza. Colgué un cuadro que había pintado Lucía, con 2 pájaros en un árbol. Era su forma de decir que ya no se sentía encerrada. Que estábamos libres. Aquel lugar volvía a ser un hogar, poco a poco. No perfecto, pero nuestro. Durante meses, me costó mirar a los hombres con normalidad. No era miedo al amor, sino al peligro oculto bajo la fachada de lo amable. Aprendí a leer señales que antes ignoraba. A no justificar lo que no me hacía bien. Hubo momentos en los que pensé que no volvería a confiar en nadie. No quería arriesgarme a poner a Lucía de nuevo en una situación peligrosa. Tampoco quería crecerle el miedo en el pecho.
Quería que supiera que existen relaciones sanas, pero también que no hay que tolerar lo intolerable. El equilibrio era frágil, pero necesario. Conocía personas nuevas, sin prisas, sin expectativas. Alguno intentó acercarse más, pero fui clara desde el principio. No estaba preparada para nada serio. No por resentimiento, sino por respeto a lo que aún estaba curando. Lucía también me preguntaba, de vez en cuando, si alguna vez volvería a tener pareja. Yo le decía que quizás sí, pero solo si esa persona era buena con ella, antes que conmigo. Porque ahora lo entendía, no se trata solo de enamorarse. Se trata de elegir a quien suma, no a quien hiere en silencio. Y yo ya no toleraría menos que eso. Hoy Lucía tiene otra mirada. No es una niña que ha olvidado lo vivido, pero sí una que ha aprendido a nombrar sus emociones. Ya no se esconde detrás de una sonrisa por compromiso. Habla con firmeza, se expresa sin miedo a molestar. En el colegio mejoró su rendimiento, volvió a confiar en algunas profesoras y se apuntó a clases de dibujo. A veces me cuenta recuerdos feos, pero lo hace sin derrumbarse. Me dice que entender lo que pasó la hace sentir más libre. Su valentía no se mide en lo que calla, sino en lo que ahora se atreve a decir. La veo cada día con una mezcla de orgullo y tristeza. Porque ojalá no hubiera tenido que hacerse fuerte tan pronto. Ojalá su infancia no estuviera marcada por algo así. Pero al mismo tiempo, sé que ha ganado algo que nadie podrá quitarle, su derecho a ser escuchada. La dejo ser niña cuando quiere, pero también la respeto cuando necesita silencio. Es una niña más sabia que muchas personas adultas. Y cada paso que da, por pequeño que sea, me recuerda que hicimos lo correcto. No fuimos cobardes. No nos quedamos. Durante mucho tiempo pensé que yo era fuerte solo por resistir. Por soportar. Pero ahora sé que la verdadera fuerza está en reconocer lo que no queremos más. En poner límites. En alzar la voz cuando algo no está bien, aunque tiemble. Aprendí a observar los detalles pequeños, una mirada esquiva, un tono cortante, una broma que hiere. Ya no minimizo el malestar. Lo escucho, lo atiendo. Porque muchas veces el peligro empieza en lo invisible. También he aprendido a pedirme perdón. Por haber callado, por haber creído, por haberme olvidado de mí misma. Pero no me quedo ahí. Me abrazo con compasión. No soy la misma mujer que hace un año recogía los platos tras la cena fingiendo que todo estaba bien. Ahora tengo otra conciencia. Ya no me callo. Ya no justifico. Y sobre todo, ya no vivo desde el miedo. Vivo desde la verdad, aunque duela. Porque esa es la única forma en que quiero vivir de ahora en adelante. Vivimos con menos cosas, pero con más espacio para respirar. Ya no hay gritos, ni silencios que pesan. Solo nosotras, con nuestras rutinas simples, desayunar en pijama, regar las plantas, hablar sin miedo. No todo es fácil. A veces el recuerdo duele. Pero aprendimos a convivir con él sin dejar que nos defina. El pasado está ahí, pero no manda. Nuestra casa ya no es un lugar de alerta. Es un refugio. Lucía y yo seguimos reconstruyéndonos. No buscamos perfección, solo verdad. Reímos más. Lloramos menos. Y cuando lloramos, lo hacemos sin escondernos. No hay nada que ocultar. Nos acompañamos con respeto, sin exigencias. Hemos aprendido que la paz no es ausencia de dolor, sino presencia de claridad. Y hoy, por fin, vivimos en esa claridad. Juntas. Libres. En paz.